Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de el diezmo. Me ha llamado mucho la atención comentarios que se están haciendo en páginas de debates, tanto en Facebook, tanto en otras páginas. Y están hablando del tema, ¿verdad? Del tema, si es que tenemos que seguir dando el diezmo, si es que ya no tenemos que seguir dando el diezmo, cosas o preguntas como esas. Primero que nada, para que quede claro, por así decirlo, no se me vaya, si en lo que vamos a hablar me pierdo un poco, quiero dejar bien claro. O sea, yo personalmente creo en el diezmo 100%. Esa es una institución de Dios, por Dios y para Dios. O sea, no lo instituyó ninguna iglesia. Desde que Dios instituyó el diezmo no existía ninguna religión, no existía ninguna iglesia, no existía nada de eso. Entonces eso quiero que les quede bien claro. Yo estoy a favor del diezmo, no por una iglesia, porque no le pertenece a ninguna iglesia, a esa institución, sino le pertenece a Dios. Yo creo 100% en el diezmo, pero vamos a hablar ciertos puntos acerca del diezmo, para qué se utilizaba el diezmo o para qué se debe utilizar el diezmo, cosas como esas, ¿verdad? Se puede decir, muchas personas conocen de lo que voy a hablar. Más que nada, la mayoría de adventistas lo conocemos porque ciertamente somos los adventistas los que más se promueven en el diezmo, ¿verdad? O son más, se puede decir, enérgicos en ese punto. Vamos a estudiar un poco acerca de algunos de versículos que vamos a compartir en el diezmo, acerca del diezmo, para qué se hacen los diezmos, si tengo que diezmar, seguir diezmando hoy en día en este momento por lo que estamos pasando, o si ya no tengo que diezmar. Recuerden, estamos viviendo tiempos históricos que nunca se había parado, se puede decir, tanto así estas situaciones, o que yo recuerdo desde que nací nunca me habían o nunca habían anunciado cuarentenas como estas. Entonces estamos pasando por momentos históricos y es bueno analizar esas preguntas, esos cuestionamientos que tienen algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos. Y vamos a verlo. Es invento de la iglesia, es invento de las iglesias, es invento de los pastores. También vamos a ver qué deben de hacer los pastores hoy en día, o qué dejaron de hacer, o qué no deben de hacer los pastores. Cosas, por así decirlo. Y vamos a analizar también el punto de no hay, se puede decir, una base bíblica para decir, pero está un principio acerca de que Caín y Abel daban el diezmo, ¿verdad? Pero hay un principio porque ellos llevaban el sacrificio. Dice que también Caín llevó los frutos de sus tierras. Entonces ahí se viene viendo el principio del diezmo, ¿verdad? Pero más lo vemos más a fondo, se puede decir, en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Todos usan el versículo famoso de Abraham cuando le dio el diezmo a Melquisedec y cosas así. Pero yo también quiero hacer una pregunta, dejárselas incógnitas. Hay preguntas que voy a dejárselas a ustedes, hay preguntas que tal vez voy a tratar de a ver si le buscamos o hay respuesta en la Biblia. Pero hay preguntas que también yo no sé contestárselas. O sea, por ejemplo, si usted me dice, ¿y desde ahí siguió dando? ¿O de antes daba el diezmo? No lo sé. Te puedo contestar como dice la palabra de Dios, o como decimos a la luz de la Biblia, ¿verdad? También quiero decirles, antes de seguir con el video, que hay hermanos que me han comentado. No sé si son hermanos, me parece que sí, porque me dicen hermano en sus comentarios. Pero ciertamente yo no soy un experto en la tecnología, ¿verdad? No sé cómo ver sus comentarios, a menos que yo creo que estén suscritos, porque de los hermanos que están suscritos, de esos sí puedo ver los comentarios y puedo contestarlos. Pero hay hermanos que me han comentado, dos, tres por ahí comentarios, y solamente lo puedo ver en la notificación, pero no puedo ver qué me dijeron en total, o qué comentario hicieron, más que nada, porque no me sale en los comentarios del video y no sé cómo verlos. Entonces, si ustedes quieren hacer un comentario especial, una pregunta o algo, si quieres,
suscribirse, se pueden suscribir. Si quieren, como siempre les digo, hablar de un tema en especial o que ustedes me quieran dialogar acerca de un tema, lo pueden hacer, pero les repito, yo no soy un experto en la tecnología, no sé cómo ver sus comentarios, los que no están suscritos, así es que les invito a que si ustedes gustan se puedan suscribir, y los que están suscritos sí veo sus comentarios, a esos les he contestado. Y los hermanos saben quiénes son. Dios los bendiga y nos ayude mucho en este estudio. Bueno, vamos a leer entonces en Abraham. Les dije, no sé si lo daba antes, no sé si lo siguió dando después, no sé contestarles a ustedes, pero yo tengo bien claro el principio. Para mí sí lo daba antes y para mí sí lo seguía dando después, aunque ahí se lo entrega a Melquisedec. En Génesis 14, 17 al 20, ahí está la historia. Yo solamente se los voy a ir tratando de acortar. Ustedes lo pueden buscar en sus hogares y lo pueden leer. Génesis 14, 17 al 20. Pueden leerlo ahí donde él regresa de liberar a Lot y dice que salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, y entonces dice que él le entrega el diezmo de todo lo que, de todo, dice, le entrega el diezmo de todo. Entonces nos damos cuenta que Abraham, se puede decir, él tenía conocimiento del diezmo, sabía de la ley del diezmo y practicaba la ley del diezmo. ¿Cómo lo daba antes? ¿Cómo lo daba después? ¿O cómo lo usó? Esa sería la pregunta correcta tal vez. ¿Cómo usaba Abraham el diezmo? Después podemos ver el ejemplo que le dio Isaac. Él le dio ejemplo a Isaac, porque no encontramos en la Biblia ningún versículo donde diga que Isaac también daba el diezmo o a alguien le dio el diezmo. O sea, no encontramos, o al menos yo no encontré. Pero sabemos o sé, les puedo decir a ciencia cierta que sí le dio el ejemplo y lo instruyó en el diezmo porque Isaac le enseñó a Jacob. Se puede decir a sus hijos, más especial a Jacob, porque ustedes recuerdan en Génesis 28, 20 al 22, Génesis 28, 20 al 22, él hace una promesa. Vamos a leerlo. Génesis 28, 20 al 22 dice, y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta el diezmo lo apartaré para ti. O sea, Jacob tenía bien clara esa ley, era de Dios, no de religiones. Recuerden, no estamos hablando que muchos critican que porque tu pastor te dice o porque tu religión te lo exige. No es religión, aquí es Dios. Ellos tenían el conocimiento de Dios, no existía ahí ni judíos ni nada, existía solamente Dios y ellos se basaban a la norma de Dios. Bueno, también, ¿por qué les digo a ustedes que yo puedo decirles que sí lo daban antes y después? Se puede decir Abraham cuando antes de que se lo diera a Melquisedec. Vamos a leer un punto donde yo te puedo decir que yo entiendo de esta manera. O sea, tal vez tú entiendas de otra manera distinta a la mía, y eso es lo bonito y lo bueno, que todos tenemos que tener criterio personal propio. Pero yo te entiendo de esta manera. Yo siento y creo fielmente que yo siempre le llamo el abuelo de la fe, o sea, el mero Job daba el diezmo, no lo entregaba a ninguna institución, no había instituciones, pero administraba el diezmo. Se puede decir, para mí, te estoy diciendo para mí, tú puedes sacar tus conclusiones y tú lo puedes hacer. Vamos a estudiar Job capítulo 29. Job capítulo 29, ustedes pueden leer los primeros 6 versículos, yo voy a leer del 7 en adelante. Dice Job, cuando salía a la puerta a juicio en la plaza, hacía preparar mi asiento. Al verme los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y quedaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Los principales bajaban su voz y su lengua se pegaba a su paladar. Los que me oían me llamaban dichoso. Los ojos que me veían me alababan, porque yo libraba al pobre, al huérfano que carecía de ayudador. Era bendición para el moribundo que venía, la bendición del moribundo venía sobre mí. Yo alegraba el corazón de la viuda, me vestía de justicia y ella me cubría con un manto, y diadema era mi rectitud. Yo era los ojos del ciego y pies al tullido.
de los menesterosos era padre, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Yo quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes le hacía soltar la presa. Yo les digo por qué creía que Job administraba de esta manera el diezmo, porque cuando ustedes ven la base del diezmo en Levítico, Dios siempre dijo, será ayuda también para el huérfano, para el necesitado, para las viudas, para todo aquel que carezca de sustento. Por eso él dice que hay alimento en mi casa, en Malaquías 3, 8 al 10. Dice, trae los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. O sea, ¿para quién? Para el necesitado, para el huérfano, para la viuda, para todo aquel que el moribundo, dice. Y para todas esas personas que necesitaban. Recuerdan también que dice que la religión pura, que dice el apóstol, dice la religión pura es ayudar a los huérfanos en sus necesidades y también a las viudas. O sea, esas son religión, dice, pura. O sea, es una cosa de administrar el diezmo. Otro punto que antes de que quiero continuar les quiero dejar en claro. Muchos creen o piensan que dicen que ellos pueden manejar el diezmo entonces de esta manera, o puedes decirme, oh bueno, entonces tú me quieres dar a entender que ahora yo lo puedo manejar de esa manera sin dárselo a mi pastor o dárselo a la iglesia. En primer lugar, tú nunca se lo das a un pastor, tú nunca se lo das a un pastor, tú se lo das a Dios, tú se lo entregas a la administración que Dios puso para que lleve ese dinero. Si de ahí le pagan a los pastores, de ahí, pero tú nunca le das al pastor. Otra cosa, yo no te estoy incitando a que ahora, de ahora en adelante, busques la manera tú, oh, bueno, le voy a llevar de comer al huérfano, la viuda y todo eso. En el tiempo de ellos, te repito, no había religiones, no había templos, no había, se puede decir, cosas así, donde se reunían las personas, por así decirlo, no estoy seguro, pero por así lo dice la Biblia. Entonces no podían llevar el diezmo, pero cuando viene el diezmo levítico, donde hay el templo, Dios mismo especificó a dónde lo tenías que llevar. También vemos otra cosa en Levítico 27 al 30. Ustedes van a leerlo. Levítico 27 al 30 dice que todo el diezmo de la tierra y todo lo que tengas o ganes es de Dios. Pero sí quiero leer en números. Quiero leer en números 18. Si me acompañan, vamos a leer números 18. Dice Números capítulo 18. Capítulo 18, versículos 21 al 26. Dice, he dado a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio, por su servicio en la tienda de la reunión. No llegarán más los israelitas a la tienda de la reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Los levitas servirán a la tienda de la reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades. No poseerán herencia entre los israelitas, porque a los levitas les he dado por herencia los diezmos que ofrendarán al Señor. Por eso les he dicho que no tendrán herencia entre los israelitas. Antes de seguir más adelante, para ir viendo, ahorita estoy poniendo solamente las bases acerca del diezmo, pero vamos a ir viendo más adelante porque muchos critican y dicen esto. Pero si eso fue para los levitas, ¿tu pastor desciende de la tribu de Leví? No, no descienden de la tribu de Leví. Pero estamos poniendo la base del Antiguo Testamento y ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento. Tal vez hasta ahorita los pastores, si es que un día llegan a ver este video, estarán de acuerdo conmigo, estarán bien contentos, estarán diciendo que está bien lo que estoy diciendo, pero adelante les va a tocar algo que tal vez se sorprendan, no les guste, tal vez se molesten. Y ya después el video les empiece como dice la escritura, les va a entrar primero como un dulce en la boca y en su estómago les va a ser amargo. Pero en este punto les estoy diciendo, los pastores no son levitas, pero aquí específicamente estaba hablando de un pueblo, del diezmo que recibían ellos, los levitas tenían el derecho. Pero le repito, ahora el pastor no es levita, entonces ¿por qué come? Se puede decir de los diezmos. Pues adelante vamos a ver eso en el Nuevo Testamento. Vamos a poner las bases, les repito, del Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. También les puedo decir algo, empecé con una pregunta también, les dije, ¿tenemos que llevar el diezmo en estos tiempos o tengo que dejar de dar el diezmo en estos tiempos? Mira, antes de leer un ejemplo, dos ejemplos que les tengo en la Biblia,
quiero decirles algo. Todo aquel que esté trabajando y que está bien, que no está pasando, se puede decir, tanto esta calamidad, recuerde, el diezmo es de Dios. Si estamos ganando, estamos trabajando, si no lo has llevado a la iglesia o no lo quieres llevar o no lo... De todos modos lo tienes que apartar porque lo tienes que entregar. El diezmo es de Dios, no es para ninguna persona. Y a ti, no voy a entrar mucho en las críticas que se hacen contra los dirigentes porque salen sobrando, ¿verdad? A ti no te interesa con lo que se hace con eso. Tú respondiste a Dios y esa es tu responsabilidad delante de Dios. Tu responsabilidad es darlo, no saber lo que hacen con él. Esa es tu responsabilidad. Tal vez se oiga difícil para unos, tal vez no, pero esa es mi responsabilidad. Si a mí me preguntan, oye, mira que miré a fulano de tal haciendo estas cosas, a mí no me interesa. Pero con tu diezmo, no me interesa. Yo lo entregué a Dios. O sea, lo que haga él con mi diezmo no es problema mío. Ese es el punto. La base es esta. Podemos seguir dando el diezmo ahorita en los tiempos de crisis. El que no trabaja, ¿por qué lo va a dar? No trabaja, no está trabajando, no tiene entradas, no tiene que darlo. Una de las preguntas también en mayordomía o en los libros que yo les puse al principio en unos videos, el que les dije que traía preguntas, este libro, trae también acerca de las preguntas acerca del diezmo. Y una cosa que yo te puedo contestar acerca de lo que he estudiado acerca de eso, es de que, por ejemplo, si tú me dices, oh, es que yo vivo de mi pensión, ok, ¿debo dar el diezmo? La pregunta es, cuando te daban tu dinero, ¿diezmabas lo que te daban completo, lo que te daban a ti o diezmabas también lo que te quitaban? Si diezmabas también lo que te quitaban, no debes de dar el diezmo porque ya ese dinero está diezmado. Pero si solo diezmaste lo que llegaba a tus manos y lo que te quitaba el gobierno nunca lo diezmaste, entonces es correcto que estés diezmando porque estás recibiendo una compensación. O sea, es como si te están dando el dinero que digas tú, es lo que me quitaban, sí, pero ese dinero no está diezmado. En cambio, si lo diezmaste, entonces no tienes necesidad de darlo. Pero si lo das, pues buena obra estás haciendo para Dios. O bueno, para ti, porque para Dios no lo necesita. Buena obra estás dando un ejemplo grande, se puede decir. Pero te repito, eso es por todo lo que he estudiado en estos libros acerca del diezmo. Y ya son preguntas también frecuentes que me han hecho los hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos más adelante. ¿Cuándo no daban el diezmo los israelitas? ¿O será que los israelitas dejaron de dar diezmo? ¿Hubo un tiempo en que no dieron? Sí, hubo muchos tiempos en los cuales ellos no dieron diezmo. ¿Cuándo no dieron diezmo? Se puede decir en la Biblia cuando entraron en la tierra prometida, que se murió Josué. Después, a poquito después de morir Josué, se olvidaron de todo. Se olvidaron de todo. Cada quien agarró sus cosas. Usted puede leer todo eso en el libro de Jueces. En el libro de Jueces siempre va a encontrar usted que dice que la gente hacía lo que bien le parecía. Cualquiera hacía lo que le daba la gana y otros no. O sea, ya no se olvidaron de todo eso. Y usted va a ver también un ejemplo. En Jueces 17. En Jueces 17 usted va a ver la historia, dice, de un hombre que dice que les voy a leer un poquito, pero ustedes la leen, léanla, se los recomiendo. Lean Jueces 17. Fíjense lo que hacían los levitas cuando ya no se daba el diezmo. Los levitas salían a buscar comida por todos lados, o a trabajar, o a alquilarse, a hacer lo que tenían que hacer. El chiste era comer, pero ellos, pues como no recibían nada, tenían que irse. Ahí habla acerca de una historia, dice, de las imágenes de Micaía. Usted la puede leer mejor para yo ir un poquito más rápido porque quiero llegar en el nuevo, donde hay un poquito más de... mucha información, pero la voy a tratar de hacer más corta. Ahí habla de un levita, dice, donde iba caminando. Entonces Micaía dice que fue a fundir unas estatuas, unos ídolos de fundición, y le dijo que el joven levita, dice, de Belén, de Judá, que había estado viviendo ahí, partió de Belén, de Judá, para ir a vivir donde hallara lugar, o sea, donde hallara. Pues dice, en su camino llegó a la casa de Micaía en el monte de Efraín. Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? El levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde haya lugar. O sea, donde me den ahí por ahí hospedaje, ahí me voy a quedar, y donde me den comida, porque pues como ya no dieron el diezmo, ya no hay nada, ya no hay templo, ya no hay adoración a Dios, pues tengo que buscarle. En el 19 también van a encontrar, ¿dónde andaba por allá perdido otro levita? Dice,
En esos días en que no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. O sea, por allá, forastero significa alguien que no pertenece a esa tribu, pero andaba ahí buscándose el pan. Esas historias las puede usted leer en su casa completamente. El capítulo 17 de Jueces y capítulo 19 de Jueces también. Así es que lo puede ir. Entonces, vamos un poquito más adelante. Cuando también dejaron de dar los israelitas el diezmo. Usted recuerda también lo de Jeremías, los 70 años que les hizo de cautiverio. Y hay muchos ejemplos más, pero yo le estoy tomando un poco para que vayan, se puede decir algo más claro que lo entiendan más. Los 70 años de cautiverio. Ahí yo no leo ni vi a los levitas que estaban diciendo, bueno, estamos acá en Babilonia, pero estamos guardando los diezmos para entregarlos después a la iglesia. No, ellos estaban ahí de esclavos, estaban pasando una cosa, digamos, difícil. No sé cómo los trataban, pero trabajaban o no. Según la Biblia por la historia, después de varios años, ellos trabajaban normalmente, ellos ganaban su dinero, ellos hacían todo, pero no tenían templo, entonces no daban el diezmo, por no tenían templo. ¿Por qué les digo que trabajaban? Porque después cuando usted lee Nehemías, Esdras y todos esos, se da cuenta de que dice que muchos no quisieron regresar en las deportaciones voluntariamente. Ellos no quisieron regresar porque allá tenían casas, tierras, tenían dinero. Entonces, y muchos de esos dice que la mayoría eran levitas. Pero entonces, ¿cómo actuaban estos personajes en las calamidades cuando pasaba todo eso? Ustedes pueden leer Nehemías el capítulo 1, y ahí vamos a ir entrando ya. Por eso les dije a los pastores, tal vez hasta este punto les está gustando todo, pero lo que viene más adelante no les va a gustar tal vez sí, tal vez no. Y les repito, yo no estoy en contra de nadie, ni del diezmo, porque yo 100% creo en el diezmo, pero sí estoy en contra de ciertas prácticas que se hacen hoy en día. Bueno, vemos en Nehemías. ¿Y por qué me tomé el ejemplo de Nehemías? Porque cuando usted lee Nehemías capítulo 1, Nehemías dice que regresa uno de los deportados y le pregunta a su hermano, y dice que le pregunta a Nehemías, oye, ¿cómo están todos allá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo les va? Y esas cosas. Y empezó a decir, no, que el remanente, mira que todos los que se fueron, están en grandes dificultades, todo está tirado, todo está pobre. No, olvídate. Le empezó a contar, dice que Nehemías se entristeció, lloró, pero Nehemías actuó para ayudar a sus hermanos. Y ahí vamos a entrar en lo caliente. Hoy en día nosotros estamos pasando, como les digo, por una situación histórica que no se había visto. Vemos pastores que están predicando de sus casas y están haciendo todo eso. Y eso está bien, o sea, eso no está bien. No voy a decir que está mal, eso está bien, es lo correcto, lo que se puede hacer, se puede hacer. Pero no veo pastores haciendo videos hasta ahorita, no sé. No veo pastores haciendo videos donde estén haciendo videos invitando a los hermanos o preocupándose por los hermanos, diciéndoles, por ejemplo, cualquier hermano que necesite comida, necesite ayuda con algo, o la iglesia en general, no nomás los pastores, la iglesia en general, por lo que la iglesia se supone que tiene que tener provisiones, ¿no? Por eso eran los diezmos en los levitas, dice, para que haya alimento en la casa. No veo pastores haciendo esos videos donde diga que no te preocupes, te vamos a ayudar, necesitas comida, necesitas algo, o sea, ofreciéndote la ayuda. Pero sí veo pastores haciendo videos donde te están incitando que no dejes de dar el diezmo, que el diezmo es de Dios, que no es mentira eso, o sea, que el diezmo es de Dios, que es un pacto con Dios, que entre más calamidades y más fiel seas, más vas a recibir, cosas así. Les digo, en el punto del diezmo tienen razón. Eso no estoy diciendo que no tienen razón. Pero porque no hacen también lo otro. Es como cuando Jesús le dijo a los fariseos, diezman esto, diezman lo otro, diezman todo, diezman la ruda, la menta, el comino y todo eso. Dice, esto es necesario hacer, pero sin dejar hacer lo otro. ¿Cuál era lo otro? El amor. No tenían amor, ellos no tenían amor. Lo hacían por costumbre, pero el amor no tenían. Entonces,
hacen lo del diezmo, los videos, está correcto. Pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde están haciendo videos donde están diciendo a los hermanos, aquí en esta cámara me estoy plantando para decirles que yo y mi iglesia, o yo y los hermanos que tienen la oportunidad de todavía seguir trabajando, mis hermanos, estamos donando, estamos esforzando para aquellos que necesitan, aquellos que no tienen alimento, aquellos que perdieron sus trabajos o los descansaron, aquellos que están sufriendo, aquellos que, o sea, ofreciendo también la ayuda, porque si no más para acá, pero no para allá. Decía una viejita en mi pueblo, la sierra para que corte, decía que vaya y venga, que vaya y venga, dice no nomás que venga, pero si no corta, decía ella. Ese es un dicho bueno para en este tiempo, ¿verdad? O muchas de las veces están hablando de toda la religión, de toda esta cosa y como decimos, solamente lo hacemos para nosotros, pero no para los demás. Dice que nosotros tenemos que agarrar las bendiciones con las manos abiertas para que las bendiciones se tiren, se rieguen para los demás. Pero como que cuando nos dicen nomás de eso, que no hacen videos para ayudar y solamente para el diezmo, lo que nosotros, y yo me pongo como miembro de iglesia, lo que nosotros vemos de ustedes, pastores y dirigentes, es de que solamente lo quieren ustedes agarrar y para mí. Ustedes pueden seguirse sufriendo. Muéranse trabajando y sigan diezmando, pero yo en mi casita, atrás de una pantalla, predicándoles y recibiendo mi cheque. Eso es como yo lo veo como miembro, ¿ok? Les repito, lo del diezmo y videos para mí está bien, porque el diezmo es de Dios. Y los que seguimos trabajando o los que siguen trabajando tienen que seguir siendo fieles a Dios. Les repito, no sé si lo llevan o lo guardan hasta que esto pase y lo entreguen, como sea, pero el diezmo es de Dios. Pero hagan también los otros videos, porque yo no veo videos de ofrecer ayuda a nuestros hermanos. Sí veo de pedir, pero no veo de dar. El Señor Jesús, como siempre les digo, Él dijo es mejor dar que recibir. Bueno, pero ahora vamos a entrar más, se puede decir, a un poquito más calientito. Cuando nuestros pastores o nuestros líderes toman de aquí de Corintios, 1 Corintios 9, 13 al 18, yo siempre les digo, siempre tomamos los ejemplos que nos convienen. Todo mundo, así somos todos. Como personas egoístas, así somos todos. Fíjense, nomás toman 1 Corintios 9 y toman del 13 y 14. Mire, dice, ¿no sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, pero ahí se están pasando de largo algunas cositas. Fíjense, ellos se dicen de eso, que como somos pastores, pero aquí no está hablando de pastores en el 13. Dice, ¿no sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo? ¿Cuáles son todos esos servicios sagrados? Yo he tenido conocimiento o he escuchado comentarios por ahí que hay en otras iglesias, porque lo mío no pasa, que hay en otras iglesias que la secretaria de iglesia recibe sueldo, el director de tal recibe sueldo, cosas así. Hay personas o ciertos, ¿cómo le dicen? Departamentos que les pagan porque están prestando servicios. Pero en mi iglesia, o sea, no pasa eso. No estoy diciendo que nos paguen. Mi servicio es gratuito. O sea, no me interesa la paga. Solamente estoy diciendo, porque ahí los pastores nomás lo toman para ellos. Pero vamos a leer, más que nada, vamos a leer lo que sigue. Fíjense lo que sigue. Dice el 15. Dice el apóstol Pablo, también, si agarran ese ejemplo, habían de agarrar también el otro. Dice, pero yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco os escribo esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de mi gloria. Sin embargo, al anunciar el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Pero si predico de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si obligado, estaré cumpliendo lo que me fue confiado. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Pregunta el apóstol Pablo. Dice, predicar el evangelio gratuitamente, sin usar el derecho
que me confiere el evangelio. ¿Sí ve? Él dice que los que prestan servicio pueden vivir del evangelio. Y los pastores, el apóstol Pablo me apoya. Pero da dos ejemplos. Dice, no está mal el que vivan o coman del evangelio. O sea, porque también en otros se puede decir versículos que no voy a dar todos porque ustedes conocen muy bien este tema. No voy a dar todos. También dice que el buey que trilla no le pongamos sal y todo porque tiene que comer. Esos son los mismos que están aquí. Pero él mismo dice, entonces, ¿cuál es mi galardón? Predicar el evangelio gratuitamente sin usar mi derecho que me confiere el evangelio. O sea, dice, bueno, pero todo aquel, porque hoy en día los pastores dicen cuando recibí el llamado, pero ¿cuál llamado? ¿El llamado a hacer dinero a costa del evangelio? ¿O el llamado verdadero? Porque el apóstol Pablo recibió el llamado y él no cobraba. Ahí mismo lo está diciendo. En Hechos 18, usted va a ver lo que el apóstol Pablo hacía. Y por eso les dije, cuando les dije, los pastores tal vez en el principio, los 20 minutos estaban bien, pero ahorita ya no les está gustando. Hechos 18, 1 al 4 dice, después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y Pablo fue a verlos. Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir, a trabajar con ellos, porque era fabricante de tiendas, y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sí sabe? Trabajaba el apóstol Pablo haciendo tiendas. Muchos de los pastores hoy en día lo primero que dicen es de que no, es que tengo que visitar, tengo que hacer. El apóstol Pablo predicaba, abría iglesias, visitaba a las gentes, predicaba en otros lugares, andaba haciendo milagros, pero tenía tiempo para sacar para su sustento y dice, nunca fui carga para nadie. Por eso él dijo, bueno, los que no quieran agarrar mi ejemplo, está bien que coman del evangelio, que vivan del evangelio, pero a ver, ¿por qué no agarran mi ejemplo? No, es que está bueno el negociazo que tenemos hoy en día. Está bueno lo que ahora practican, se puede decir, los pastores. Mire, mucho de eso se puede ver en lo que nosotros vivimos. Hoy en día, muchos de los hermanos, por eso a veces la Biblia, cuando la lees, te das cuenta de muchas cosas. Mire, les voy a estudiar un último versículo y de ahí voy a hacer un resumen y lo que no me gusta hoy en día de la iglesia, se puede decir. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, el 10. Y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos con vosotros que creísteis. Si el apóstol Pablo dice que donde él llegaba no era carga, él buscaba qué hacer y aunque él trabajaba, nunca descuidó su ministerio. Abría iglesias, visitaba, bautizaba y trabajaba. Pero los pastores hoy en día ponen mucho pretexto en decir, no, es que si... Es que tengo que estar 100% en el evangelio. Y lo que nosotros nos llevamos de impresión de ejemplo es que lo único que dicen, se puede decir, es pura mentira. Les voy a decir por qué. Hoy en día conocemos o conozco pastores, se puede decir que son pastores y tienen otros trabajos. Tienen otros trabajos. Y esto lo voy a decir a los pastores adventistas y a los adventistas. Este punto va específicamente para ellos. Agarran lo que les conviene, porque pues yo como no cobro no puedo incluirme en eso. Lo que les conviene y desechan lo que no les conviene. Esto es pura Biblia, no les estoy estudiando Elena White. Si ustedes, los pastores, conocen Elena White, conocen el libro de mensajes para ministros, me parece. Mensajes para los ministros.
Ahí te dice, un ministro no puede tener otro negocio o otro trabajo. Si quieres vivir del evangelio, dice, tienes que tu vida las 24 horas estar en el evangelio. Un ministro te da los consejos también en el Enahuay. No tienes que tener deudas de casas, no tienes que tener deudas de carros, ni mucho menos andar codiciando que carros de año para andar ahí endeudándote y todas tarjetas de crédito, todas esas cosas que hoy en día tienen los ministros. Entonces, ¿por qué no se dedican al 100% al ministerio? Como se dedicaba el apóstol Pablo, a pesar que trabajaba. Porque tienen que pagar la casa, están endeudados con carros, con tarjetas de créditos y con muchas otras cositas más. Entonces, tienen otro negocio por ahí, a expensa del evangelio, y ni aún así se les llena la boca. Los invitan a predicar a otras iglesias o otro lugar. Les dicen, pastor fulano, ayúdenme a predicar la semana de oración. Pasan su papelito y ahí está mi precio por la semana de oración o de evangelización. O sea, tienen su cheque, tienen otro trabajo y todavía quieren cobrar por la visitación a la iglesia. ¿Recibieron el llamado, pastores? Será el llamado del dinero, porque el llamado de Dios, dice el apóstol Pablo, que él su delicia era predicar el evangelio y esa era su paga. Gratuitamente. Con eso se llenaba él. Y él trabajaba. Pero hoy en día dicen, es que recibí el llamado y el llamado. Yo siempre les digo. Y por eso a veces, la mayoría de veces, no le caigo a los pastores. La mayoría de veces. Porque la verdad nos ofende. Cuando nos confrontan con la verdad, nos ofende. Y por eso les digo, los pastores saben del Enahuay, leen el Enahuay. Entonces, ¿por qué no siguen los ejemplos o las recomendaciones que tanto les da el Enahuay, que no endeudarse para trabajar directamente por el evangelio? ¿Por qué siempre agarran los versículos que les convienen del apóstol Pablo y de los demás? Pero ¿por qué no agarran el ejemplo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo no cobró, nunca cobró y abrió iglesias al por mayor. Pero aquí los pastores hoy en día, el reto es, abres una iglesia, aumento de sueldo. Hay que abrir una iglesia. Si me abres 2, te subo más. Vamos a abrir otra. O sea, es negocio ya. O sea, el negocio no va de la mano de Dios. Ese negocio no está, se puede decir, bendecido por Dios. Cuando un pastor lo hace por amor, no se anda preocupando por el puesto ni por el aumento de sueldo. Y hoy en día, por eso les digo, que predican lo del diezmo, que no lo dejen de dar, que lo tienen que dar y todo eso. Les repito, está bien, pero me dejan malos pensamientos a mí personalmente como miembro cuando no veo ningún video ofreciendo ayuda a los hermanos de la iglesia si están pasando necesidades. Eso es lo que me deja mal. Los hace ver mal a ustedes. Otro punto. Dice que también cuando hoy en día lo que les estoy diciendo de los pastores, de ese negocio, he conocido también pastores, se puede decir, al menos uno, no voy a decir tantos, pero al menos uno, donde él empezó a predicar. Por eso les digo, hoy en día no les creo cuando me dicen que su llamado, es un negocio que ustedes llaman llamado. Llega y dice, cuando recibí el llamado, y siempre contaba la misma historia en la iglesia. No voy a decir qué pastor fue. Siempre contaba la misma historia. Y como todos estábamos con, sí, lo mismo de siempre. Él mismo se dio cuenta. Agarró, entregó sus credenciales, renunció y dijo, esto no es para mí. Como que estudié erróneamente. Estudié mal. ¿Eso cómo los hizo quedar ver? A la mayoría. Yo no estoy diciendo que todos los pastores son así. Ni tampoco estoy diciendo que todos los pastores son avariciosos. La mayoría de los pastores son avariciosos. Con ganas así. Avariciosos al mano poder. Están atrás del dinero. El mejor cargo, mayor sueldo. Invítame a campañas, te cobro. Cualquier cosa cobran, a pesar que están recibiendo un sueldo. Y eso no está bien. Se jubilan y siguen recibiendo su jubilación o una pensión. Pero si los invitas a predicar, dicen,
es que ya está jubilado, hay que darle una ayuda. No, ya comiste del evangelio, ya viviste del evangelio. Si quieres seguirlo dando, la palabra de Dios es gratis, la palabra de Dios no se cobra. Jesús no cobró ni por los milagros ni por nada, y le dijo a sus profetas también del Antiguo Testamento: cualquier cosa que se haga en el evangelio o hagas milagros, no cobres nada ni tomes nada, porque lo hago yo y lo mío es gratis. El mayor ejemplo está en Ezequías. Cuando curó a Naamán, no lo curó Ezequías, lo curó Dios. Pero Naamán le quería dar todo a Ezequías. ¿Y qué le dijo Ezequías? No, que de mí vaya. Prefiero vivir en esta casita humilde. ¿Sí me están escuchando, hermanos pastores? Casita humilde, se puede decir de barro, con paja encima, que andar cobrando por los milagros de Dios. Y Ezequías hacía milagros, no nomás predicaba, milagros de Dios. O sea, Ezequías pudo haber sido un hombre millonario como lo hacen estos farsantes de hoy en día, los de otras denominaciones, que cobran según por los milagros. Ezequías pudo vivir una vida millonaria, pero Ezequías sí recibió el llamado. Es la diferencia entre recibir el llamado y solo estudiar para comer de ahí. Esa es la gran diferencia. Ezequías murió pobre, sin riqueza, pero mira, su riqueza en el cielo no tiene comparación. Ustedes pueden aquí gozar de riquezas, pero tengan cuidado, porque si se descuidan de más, o Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y si sabe que su corazón está puesto aquí, aunque predican que quieren ir para allá, aquí se van a quedar. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, ahí también estará vuestro corazón. Así es que no, que voy a tener otra casa más grande, en un barrio bueno, un carro del año, mi esposa también, y cosas así. Tengan cuidado, pastores, tengan mucho cuidado. Les repito, el diezmo, 100% de acuerdo estoy, porque soy adventista del séptimo día y no por eso creo en el diezmo. Lo creo porque lo dice la Biblia. Pero les hago el llamado a estos pastores. Les hago el llamado. Graben sus videos de invitar al diezmo, de la fidelidad. Está bien, pero graben también de ayuda, porque se ven mal solamente pidiendo dinero y no ofreciendo ayuda a nadie. La verdad, se los digo. Y como les repito, no sé hasta ahorita, ¿verdad? Personalmente no he conocido un pastor que esté vigente trabajando, o sea, trabajando así, abriendo iglesias, haciendo algo de gratis. Que tenga un trabajo afuera y que todo lo demás lo dedique al servicio de Dios, se puede decir, no he conocido. Solamente he conocido puros Pablos, de los que dice Pablo que cobraran, pero no he conocido a los Pablos que no cobraran. O sea, el ejemplo solamente agarro lo que me conviene, pero lo que no me conviene lo desecho. No, hay que agarrar también todo. Hay que agarrar también todo. Porque si solamente nos vamos por un lado y no por el otro, dice, es como cuando ustedes estudian a Elena White, que dice que la fe y las obras, si mueves el remo de la fe, dice que nomás vas a dar círculos. Si mueves el remo de las obras, también vas a dar círculos más. Pero si mueves los dos, la fe y las obras, avanzas para adelante. Pero entonces nosotros solamente, o los pastores solamente, hoy en día agarran solamente el remo de acá. Donde me conviene le doy. Para el otro lado no, pero ahí están, en circulito, haciendo círculo. Ahí van a hacer hoyo, decían en mi pueblo, ahí van a echar raíces. Y les hago esta invitación. También, como les digo, no son levitas, porque si fueran levitas vivieran en las iglesias. Los levitas vivían ahí a los alrededores del templo, no tenían herencia y ahí estaban. Vivían en el templo, ellos eran los que limpiaban el templo, los que cuidaban del templo, los que hacían todo en el templo. Hoy en día, ese es el otro punto, hoy en día ellos cobran, nuestros pastores, pero los que hacen todo el trabajo son los miembros. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? Esa es la pregunta. Yo quiero dejarte con este estudio. Yo te estoy diciendo y te repito, no estoy en contra del diezmo, 100% lo apruebo.
De las ofrendas también recuerden, no nomás es el diezmo, son ofrendas voluntarias, de cuán agradecido estoy con Dios, pero estoy en contra de cómo están actuando hoy en día en nuestra iglesia y cómo se hace negocio con el evangelio. O sea, dice no hacemos negocio, hacen negocio. Te repito, si tú tienes un sueldo y te invitan a una campaña, no tienes por qué cobrar, pastor, no tienes por qué cobrar. Estoy hablando a pastor en general, ¿ok? Cuando digo la palabra pastor, no me refiero a una persona, me refiero a todos los que cobran. Porque les repito, no todos cobran, pero me refiero a todos los que cobran. No tienes que cobrar, pastor. Además, no puedes tener otro trabajo si estás viviendo del evangelio, porque eso sería estar faltando a Dios. También tú mismo estás quebrantando las leyes y eso no es correcto, no estás dando un buen ejemplo. Aparte, si estás pensionado, están pensionados y están recibiendo su pensión, entonces ¿por qué tienes que cobrar también cuando te invitan a predicar a otra iglesia? No tienes que cobrar. Se supone que recibiste un llamado, cuando tú le llamas llamado, recibiste un llamado de Dios, se supone, eso es lo que nos quieres hacer creer o nos haces creer, se supone que si recibiste un llamado, preocúpate por lo que Dios te pague, no lo que saques de dinero, porque Dios te va a recompensar. Yo veo a todos los profetas del Antiguo Testamento, veo a los apóstoles del Nuevo Testamento, y yo no los veo a ellos, yo no he leído donde diga que ellos adquirieron propiedades, casas, carros, se puede decir todo eso. Bueno, tal vez en carros no tenían ahí, pero tierras, casas, muchos lingotes de oro almacenados, dinero. Yo no los veo. Yo veo una vida de ellos que vivieron se puede decir, de pobreza normalmente. Vivían de la voluntad de los hermanos o de las personas. Vivían de eso y así murieron. Y dice la escritura que ellos murieron, pero pensando en la celestial, no en la terrenal. Ustedes hoy en día piensan en carros de año, casas buenas, grandotas, yardotas y todo grandote, todo. Y hacen negocio con el evangelio. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces repasemos para terminar las preguntas. Les repito, tengo que dar el diezmo. Sí tienes que dar el diezmo. Sí tienes que dar el diezmo. Utilizaban Abraham o Jacob o Job, como les puse el ejemplo, daban diezmo antes y después que Abraham lo dio, y Job todo el tiempo daba diezmo. Para mí, te repito, con las citas bíblicas que te di, para mí lo daban. Pero como no había iglesia y todo eso, ellos lo administraban, dando todo eso al necesitado, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al tullido, al ciego, al cojo. A todo eso lo administraban de esa manera. La otra pregunta, entonces, ¿eso me da derecho a administrar yo mi propio diezmo? No te da derecho si tienes iglesia donde está establecida. Aparte, si perteneces a una denominación donde creen en el diezmo y cuando fuiste bautizado tú aceptaste con la mano en alto frente a muchos testigos que sostendrías la obra con tu diezmo, entonces la respuesta es: tienes que llevarla a la iglesia. La otra pregunta, o las otras preguntas: ¿tengo que darle el diezmo en este tiempo de crisis? Si estás trabajando y estás ganando, sí. Si no estás trabajando, pues ¿de dónde vas a dar un diezmo? Y la otra, que como les dije, de mayordomía también. Si estoy recibiendo pensión a pesar de que no estoy trabajando, pero recibo pensión, tengo que dar el diezmo. Te hice la pregunta: si diezmaste tu pensión desde antes de recibirla, no tienes que darla. Pero si no la diezmaste cuando el gobierno te hacía ser deductible, entonces sí tienes que dar el diezmo, aunque no estés trabajando, pero estás recibiendo pensión. Esa es la respuesta. Y la otra, como les dije, la otra pertenece el llamado a los pastores. Pastores, hagan eso. Es una petición, la verdad, porque les digo, nos hacen ver mal como iglesia, nos hacen ver mal, y ustedes se ven mal delante de los miembros haciendo eso. Y les hago esa invitación. Si nos van a enseñar la Biblia, si leen Elena White, como decimos, como predicaba Nehemías, con precepto y con ejemplo,
porque si no, no vale las cosas que enseñan o que dicen, porque dicen algo y ustedes hacen de otra manera. Y les repito, ustedes saben de lo que les estoy hablando, el libro Mensajes para los Ministros, también el libro de mayordomía. El pastor no puede tener otro negocio si está viviendo el evangelio. El pastor no tiene que estar cobrando lo que hacen hoy en día por sus famosas semanas de oración o evangelismo. No tienes por qué cobrar. Ya se te está pagando un sueldo. Tú tienes que mismo pagar tu propia gasolina o lo que sea. No, pero que lo disfrazan como ofrenda voluntaria. No, es mentira. Ya tienen su propio, se puede decir, su propia cuota. De tal a tal 500, de tal a tal 1000, si tengo que viajar 1500, ya tienen su cuota, ya tienen su cuota. Entonces no tienes por qué cobrar, estás faltando a lo que tú estás enseñando. Si tú me enseñas que yo no tengo que ser avaricioso para el dinero, que mi amor no tiene que estar en el dinero y que donde la polilla corroe y todas esas cosas, pero me estás dando el otro ejemplo, que sí tengo que amar al dinero. Recuerdan, dice que el apóstol escribió, el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, dice que muchos por esta causa se desviaron. Que no les pase a ustedes, les hago esa invitación. Y no lo tomen a mal, pero les repito, ese es mi sentir. Yo tal vez pienso que es el sentir de muchos de nuestros hermanos y les hago ver que se ven mal en ese aspecto. Se ven mal. Tienen que cambiar su forma de actuar, su forma de pensar, y tienen también que alejarse de eso, porque se supone que si son nuestros líderes, ustedes son nuestro ejemplo. Si vemos a ustedes adquiriendo casas grandes y que carros de año y todo eso, eso es lo que ustedes nos están enseñando. Si ustedes nos enseñan a vivir como Espíritu de Profecía dice, vivan según su sueldo, humildemente, entonces agarraríamos su ejemplo también de ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga. Y les repito, cualquier comentario, como te digo, los que no están suscritos no los puedo ver. Lamentablemente no sé cómo verlos o dónde verlos. Los que están suscritos sí los veo. Que el Señor los bendiga, que los ayude. Si tienen alguna pregunta, por favor hacerla. Y quiero a Dios que puedan o que hayamos aprendido un poco de esto y que juntos podamos seguir aprendiendo más. También les quiero anunciar que me animé a grabar el repaso de la lección. Vamos a dar el repaso de la lección. También vamos a hacer tal vez algunas otras cositas, algunos otros estudios. Pero el repaso de la lección voy a preparar para cada sábado, que ya esté listo para cualquiera que lo quiera ver. Algún punto, tal vez que aprendas algo, aunque sea alguna palabra, eso ayuda. Como muchas veces les digo, yo escucho lecciones de los pastores, de hermanos, y algo aprendo de ellos, aunque sea una palabra, 2 palabras, pero aprendo algo nuevo de cada uno de ellos. Entonces les hago la invitación así. Si ustedes quieren comentarme, les repito, si quieren suscribirse para los comentarios, lo pueden hacer. Alguna sugerencia también me gustaría. Algún tema que quieran que hablemos también me gustaría. O algo que ustedes quieran saber o entender un poco, también me gustaría que lo hiciéramos. Que el Señor nos bendiga, que nos cuide y que nos ayude a que esto pase, se puede decir, como Dios quiera que pase, pero más que nada tomados de la mano de Dios, firmes en la fe y en la esperanza. No desmayemos, no decaigamos, que seguimos adelante, que dice la palabra de Dios, que levantemos nuestras cabezas, porque nuestro galardón ya está cerca, ya nuestro Señor está cerca. Que el Señor los bendiga.